Sí o sí debes conocer lo que es la técnica de extracción manual de lo que es la leche materna. Ya si estás embarazada y quieres dar en un futuro el pecho a tu bebé o si actualmente estás dando el pecho, no te pierdas el vídeo de hoy porque te voy a explicar el por qué, cuándo es necesario realizar esta extracción manual de la leche materna y el cómo. Así que nada, no me enrollo más, dentro vídeo. Por cierto, me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna y VCLC, y con este canal de Lacto School, pues bueno, pretendo explicártelo todo relacionado con la lactancia materna. Así que si no te has suscrito, suscríbete. Lo primero, ¿por qué mi empeño de que debes de conocer, ¿no? El por qué debes conocer sí o sí esta técnica de extracción manual. Pues el primer motivo, y esto lo vas a ver luego cuando te explique el cómo. A la hora de realizar la extracción manual previamente, lo primero que se hace es masajear lo que es muy bien el pecho. Entonces, el hecho de que tú conozcas y sepas bien masajear el pecho te va a permitir ya conocerlo, saber dónde tienes determinados bultitos, cómo está tu pecho, y eso es súper importante para la prevención de futuros problemas. Por ejemplo, pues detectar una obstrucción a tiempo y ponerle solución, vas a prevenir que haya una mastitis infecciosa aguda, y eso, créeme, te va a aliviar bastante. Otro de los motivos que por qué debes de conocer sí o sí esta técnica es porque hay determinadas circunstancias, que ahora luego enseguida te las voy a comentar, y hay determinados problemas de lactancia que está indicado la extracción manual de la leche materna y está contraindicado lo que es la utilización del sacaleches, con lo cual esta técnica es importantísimo conocerla. Y luego otro motivo, y no menos importante, es porque, bueno, es una técnica, digamos, barata, no necesitas, no cuesta dinero, y además en un momento de urgencia pues la tienes a mano, y nunca mejor dicho. Vamos ahora cuáles serían los momentos en los que la extracción manual pues es bastante útil. Por ejemplo, cuando existe o cuando quieras, existe la necesidad, o bien porque quieras realizar una extracción prenatal del calostro al final de tu embarazo. En este caso, si tú deseas hacerlo o bien está indicado hacerlo, pues por ejemplo cuando sepas que te van a separar de tu bebé, o por ejemplo las madres que tienen diabetes gestacional, etcétera, pues hay que hacerlo de forma manual, una vez o dos como mucho al día al final del embarazo, y está contraindicado en este caso utilizar un sacaleches, además de que el calostro con lo que es la extracción manual es mucho, o sea, se extrae muchísima más cantidad que con un sacaleches. Esto sería un motivo. Otro motivo en el que está indicado y no está indicado el sacaleches, es decir, está mucho más indicado lo que es la extracción manual, es cuando nace tu bebé. Al nacer tu bebé, si te separan de él o bien no consigues que mame con, digamos, que exista una buena transferencia de pecho, de leche, perdón, o bien pues eso, no consigues ese agarre y tú pues efectivamente estás viendo que tu bebé no está comiendo. De todas maneras, hago un lapsus aquí y decirte que en la descripción tienes un vídeo donde te explico las señales que explican si tu bebé está comiendo bien o no, ¿vale? Porque es muy importante saberlo. Tu bebé, si lo tienes contigo, tienes que saber cuándo está comiendo realmente, cuándo existe un buen agarre y cuando no, ¿vale? Porque en el caso de que todavía no te has apañado y no sepas hacerlo, o bien esto de ponerte el bebé al pecho, o bien te lo tienen que estáis separados por cualquier motivo, pues es muy importante que coma, y la mejor leche que puede comer es tu leche, esta leche del principio que se llama calostro, y la mejor forma de extraer el calostro no es un sacaleches, la mejor forma de extraer el calostro es utilizando esta técnica de extracción manual, ¿de acuerdo? El sacaleches, bueno, muchas veces os lo dan en el hospital los primeros días cuando pasa esto, pues para estimular, no está mal, pero realmente no va a salir ni gota. De la forma que va a salir es con esta técnica, y esta técnica, si la dominas bien y sabes hacerla, pues es una maravilla, porque tu bebé que ha tenido que separarse de ti y tiene que comer, pues va a poder comer tu calostro, o bien al principio, si dudas de si está comiendo o no, pues no te cuesta nada extraerte el calostro y con una jeringuilla dárselo, ¿de acuerdo? Así que muy importante esta técnica, sobre todo en estos momentos. Y luego también, pues bueno, ¿cuándo puede ser necesario pues la extracción de la leche materna? Pues por ejemplo, en un momento de urgencia, ¿no? En un momento de urgencia que te pilla fuera de casa, por ejemplo, y te empiezan a molestar los pechos,
pechos y resulta que se te olvida el sacaleches, pues en ese momento te puedes extraer la leche de forma manual, ¿vale? Y entonces pues podrías prevenir futuros problemas. Incluso hay mamás que se les da también esta técnica de extracción manual, que para crear su propio banco de leche utiliza esta técnica, no utiliza ningún tipo de sacaleches ni manual ni eléctrico. Así que pues bueno, es todo una hazaña, pero de verdad que yo he visto a mamás ser tan hábiles a la hora de extraerse su leche de forma manual que incluso se sacan muchísima más cantidad que haciéndolo con un sacaleches eléctrico, ¿de acuerdo? Están tan concentradas en la tarea y se ven tan empoderadas y conocen tan bien su pecho, pues que no les hace falta ningún sacaleches. Y ahora vamos lo que es con el cómo. Para el cómo vamos a hablar por pasos. Primer paso: lavado de manos. Es importantísimo lo que es una buena higiene de lo que es las manos. Ojo, lavar las manos, no lavar los pechos. Los pechos no hace falta estar preparándolos, lavándolos ni nada. Simplemente con la higiene de la ducha diaria es suficiente. Pero a la hora de hacer una extracción manual, pues sí que es necesario lo que es la higiene previa de lo que es las manos. Segundo paso: masaje del pecho. Como he dicho anteriormente, esta parte es muy importante porque además de que te va a favorecer esta extracción manual, porque el masaje va a hacer que liberes una mayor cantidad de oxitocina en sangre, esta hormona que permite la salida de la leche, también este masaje es primordial y va a hacer que te conozcas muy bien el pecho y que detectes cualquier bultito que te puede crear un signo de alarma al que haya que poner solución. ¿Vale? Pues nada, vamos con ello. ¿Con qué masajes vamos a hacer en esta técnica de Marmer? Un masaje es el poner una mano encima y otra debajo y comprimir y masajear. Esto durante un par de minutos, ¿de acuerdo? Es fundamental. Otro masaje es desde lo que es el centro, digamos que esto sería lo que es la parte que está cerca del tórax, hacia lo que es la areola y el pezón. Entonces vamos a hacer lo que son circulitos, ¿vale? Circulitos en el sentido luego de las agujas del reloj. Voy de lo que es de dentro hacia afuera con círculos y voy haciendo como un radio en el sentido de las agujas del reloj, entonces por lo que es todo el pecho. Haríamos aquí, por aquí, por aquí. Y otro también movimiento importante sería luego la sacudida, el sacudir, ¿de acuerdo? Tercer paso: después de 2 o 3 minutos de masajes, comenzaríamos lo que es la técnica de extracción manual. Para ello tienes que coger sobre todo estos dos dedos, lo que es el dedo pulgar y el dedo índice, y lo tienes que colocar en el sitio correcto, que suele ser pues entre 2 y 4 centímetros alejados del pezón. Hay veces que dependiendo de la areola coincidirá con lo que es justo el borde de la areola, hay veces que no coincidirá justo con el borde de la areola, como es en este caso, que quedará más atrás, y si son areolas muy grandes, incluso más cerca. El caso es que esté entre 2 y 4 centímetros de lo que es el pezón, en forma de C en principio, ¿vale? Así, porque luego, conforme vayamos extrayendo, en las siguientes veces podemos ir cambiando siempre en forma de C, pero lo que es el ángulo, ¿vale? Para intentar vaciar todas las partes del pecho. Una vez que coloquemos los dedos a 2-4 centímetros del pezón, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, no lo recojo la teta con toda la mano, sino lo recojo solamente con lo que son los dedos, prácticamente como mucho pongo el dedo corazón, el del medio, o estos dos solo, o el dedo también corazón. Entonces aquí la técnica consiste en echar hacia atrás, ¿de acuerdo? Sin deslizar los dedos sobre el pecho y comprimir. Y volvemos hacia atrás y comprimir. Si lo hacemos así se verá perfectamente, o a lo mejor en este lado se puede ver perfectamente, que es hacia atrás y comprimir, hacia atrás y comprimir. Aquí pondríamos, digamos, lo que es el recipiente de lo que es la leche, y haríamos ese movimiento hacia atrás y comprimir, hacia atrás y comprimir durante un periodo, pues bueno, pues eso, de 5 minutos.
Cuarto paso, pues bueno, sería volver otra vez a masajearte bien el pecho, sacudir y volver a extraer. Entonces, si anteriormente has estado extrayendo pues 5 o 8 minutos, pues ahora en esta siguiente vez, después del masaje, te extraes pues 3-5 minutos e intentas rotar los dedos, como te he comentado antes, para ir vaciando todas las partes del pecho. Esta técnica, que se llama la técnica de Marmed, pues bueno, suele estar, digamos, terminada en pues eso, unos 20-25 minutos. Luego ya depende de la destreza que tengas, pues tardas más o tardas un poquito menos. Y está claro que cuanto más veces los practiques, pues más digamos hábil eres y eres capaz de sacarte la misma cantidad de leche, pues incluso en menos tiempo, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.